parece que repasemos los números de este viernes? Vamos. Contento debe estar Elon Musk, que acaba de recibir la noticia de que los accionistas de Tesla le han dado una compensación de 50.000 millones de dólares a él a título personal por su rol manejando la empresa. Un tema que viene siendo discutido, que había de hecho sido judicializado cuando en una instancia anterior los accionistas de Tesla habían autorizado una compensación multimillonaria para Elon Musk. Algunos otros accionistas habían impugnado esto llegó a los tribunales. De hecho, esta decisión que toman por mayoría los accionistas, de vuelta hay un grupo de detenedores de títulos de Tesla que no se muestran de acuerdo, pero esta decisión de todas maneras deberá pasar por el filtro de la justicia, que tendrá que ver si corresponde o no el pago de esta compensación, como suele ocurrir cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa, que por lo tanto tienen un costado público en este sentido, porque dependen de la cotización de los múltiples accionistas y no solo de lo que decían hacer los gerentes, en este caso, o los dueños y fundadores, como es el caso de Tesla con Elon Musk. De todas maneras, obviamente, el magnate contento con esta decisión. 50.000 millones de dólares de compensación aprobados por los accionistas de Tesla para Elon Musk. Segundo número del día. Vuelvo a la inflación de Argentina y este otro número que se esconde detrás del 4,2%. Es lo que se conoce como la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? Algo que en el mundo se conoce como core inflation, inflación core, que es básicamente lo mismo en inglés. Es cuánto da la inflación o cuánto daría la inflación si se eliminaran aquellos productos que tienen una alta carga estacional. Por ejemplo, lo que sucede con los servicios que de repente, como ha ocurrido aquí en la Argentina, pueden tener un alza muy desproporcionada un determinado mes cuando se decide un aumento. No están aumentando todos los meses los servicios. Quizás hay un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos al año. Entonces eso modifica, tiene un peso muy importante en la modificación y en el componente final del índice. Entonces, si se le retiraran esos componentes estacionales condicionados a subas puntuales y excepcionales que se dieron en el mes de mayo, la inflación habría sido de 3,7 mensual, es decir, 5 puntos abajo respecto del índice general. Esto es importante para el gobierno. Luis Caputo, el ministro de Economía, hacía mucho hincapié en este número. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque, entre otras cosas, una de las cosas que se viene criticando del modelo actual de la economía de Milei es que el dólar va devaluándose mucho, a un ritmo mucho más lento que la inflación. Claro, pensemos que desde que asumió Milei en diciembre hasta hoy, la inflación ha superado largamente el 100%, sin embargo, la devaluación del dólar no llega al 30%, porque hoy aproximadamente está cotizando el dólar libre a 1.250, 1.260, no llega a 1.300, es decir, por debajo del 30% ha sido la devaluación, con una inflación de más del 100%. Entonces, ¿esto qué significa? Que ha ido mucho más lento, porque la regla que ha establecido aquí el Banco Central es ir devaluando 2% por mes. Bueno, ¿qué es lo que está planteando aquí el gobierno? 3,7% ya está muy cerca de ese 2%. Estamos entonces al borde, si hacemos un poco más de esfuerzo y si sale bien lo que está proponiendo el gobierno, de que en un par de meses quizás se pueda llegar a una inflación núcleo de 2% y por lo tanto ya se equilibre la relación entre el avance de los precios y el avance de la devaluación, generando incentivos, por ejemplo, para que los exportadores puedan liquidar sus exportaciones. Obviamente, esto en el escenario optimista de que continúe hacia la baja la inflación. Habrá que ver si esto se termina verificando. Te propongo ahora que veamos las caras de este viernes.
La primera, la de Xóchitl Gálvez, ex candidata a presidente de México, que decidió impugnar judicialmente el resultado de las elecciones presidenciales del 2 de junio, que recordemos terminan con un triunfo aplastante de la candidata oficialista de Claudia Sheinbaum, superando por más de 30 puntos a Gálvez, que era la candidata de los principales partidos de oposición a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata esta impugnación judicial que difícilmente tenga grandes resultados? No de una objeción a todo el resultado, no de la idea de que las elecciones deberían ser repetidas porque fueron fraudulentas. No es eso lo que está planteando Gálvez, que de hecho la noche de las elecciones reconoció su derrota y reconoció el triunfo de Sheinbaum, sino a básicamente dos cosas que, según ella, desvirtuaron el resultado de las elecciones y el curso del proceso electoral. Por un lado, la forma en la cual Andrés Manuel López Obrador atacó a ella y a su campaña y favoreció a su candidata, rompiendo con un principio de imparcialidad que se esperaría del presidente y, por lo tanto, uno podría decir, o es la interpretación de Gálvez, utilizando los recursos del Estado en favor de la candidata oficialista, algo que está prohibido. Y en segundo lugar, a cómo el crimen organizado desvirtuó el proceso electoral. Esto ya con bastante sustento, porque realmente, recordemos, fue la campaña más violenta de la historia de México, con casi 40 candidatos asesinados, con más de 70 dirigentes políticos vinculados a las campañas asesinados en los meses que duró, todo por distintos ajustes de cuenta del crimen organizado, que evidentemente terminó condicionando por lo menos el resultado a nivel local. Es más difuso si eso influyó o no en la elección nacional, pero sin duda sí influyó en las elecciones de las autoridades locales, que es lo que más les interesa controlar a los narcos, porque es controlar el territorio, que es lo que ellos pretenden dominar. Bueno, esta ha sido la presentación, veremos qué respuesta hay desde la justicia. Segunda cara del día, la del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que acaba de anunciar un acuerdo alcanzado por su partido, el Congreso Nacional Africano, y la Alianza Democrática, que es la principal coalición opositora, que van a gobernar en conjunto, en el que sería el primer gobierno de unidad nacional desde el fin del apartheid y desde las primeras elecciones plenamente democráticas que tuvo Sudáfrica en 1994. Recordemos que obviamente la mayoría negra de Sudáfrica, que durante décadas había estado excluida de la vida política producto del apartheid, se había volcado al partido de Nelson Mandela, que es el Congreso Nacional Africano, que cuando termina el apartheid se convierte en el partido, prácticamente en el partido único, porque todos estaban en el Congreso Nacional Africano, que ganaba con el 80, 70, 60% de los votos las elecciones, en un sistema que es parlamentario, como es el sudafricano. Si bien Ramaphosa tiene el título de presidente, en los hechos es como un primer ministro que emana del Parlamento. Bueno, esto que se había mantenido hasta ahora se rompió en las elecciones que se realizaron hace algunas semanas, en las cuales el Congreso Nacional Africano fue la fuerza más votada, pero superando por poco el 40% y quedando muy lejos de la mayoría. Eso lo obligó a formar una alianza y el sector, entonces, con el que se confirma esta alianza que le va a permitir a Ramaphosa ser reelecto como presidente, es la Alianza Democrática, que es básicamente el sector que representa sobre todo más a las clases altas y medias altas vinculadas a el poder económico sobre todo, y a lo que es la minoría, muchos de ellos blancos descendientes de los Boers, que eran los primeros colonos y además quienes tenían el poder mientras estuvo vigente el régimen del apartheid. Bueno, todo entonces una novedad lo que se abre en este nuevo capítulo de la política sudafricana con este gobierno de unidad nacional que acaba de ser anunciado.